para esta tercera y última sesión, que tiene un título muy atractivo: Humanizando la comunicación médico-paciente a través de la tecnología y el arte, lenguaje claro, infografía y medicina gráfica. Va a moderar la codirectora de este curso, Elea Jiménez, y con ella están Ingrid Cobos, traductora e intérprete, doctora en traducción e interpretación, profesora titular de la Universidad de Córdoba; Marina Peix, enfermera especialista en pediatría en el Hospital Universitario de Burgos y miembro de la Sociedad Española de Medicina Gráfica; y Laia Vidal Sabanés, doctora en traducción y ciencias del lenguaje, investigadora Margarita Salas en la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y también miembro del grupo IULATERM. De tal manera que ya le doy el paso a Elea para que empiecen esta sesión. Os recuerdo que tenéis preguntas todavía para poder escribir, anotarlas. Las azafatas las recogerán y se las pasarán a Elea para que las vaya distribuyendo. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Gracias por continuar aquí. La verdad es que iba a detenerme a leer el currículum breve de cada una de las participantes, pero con el apunte que ha hecho Cristina y con lo que van a escuchar y a ver todos ustedes en esta tarde, creo que van a sobrar las palabras. Es mejor dejarles el tiempo a ellas. Decir y contar las cosas de la manera adecuada es una manera de cuidarnos. Cuando menos cuando se trata de enfermedades, de tratamientos, de lo que los médicos, las enfermeras, los enfermeros tienen que decir a los pacientes. Y ese es el objetivo de la mesa de hoy, de la sesión de hoy. Vamos a hablar de cómo las infografías, el lenguaje claro o la medicina gráfica pueden ayudar y de qué manera en la comunicación médico-paciente. Y lo vamos a hacer, se lo puedo decir con toda la emoción y con todo el conocimiento después de haber trabajado con ellas, con 3 especialistas que creen firmemente en lo que hacen, que están absolutamente comprometidas por multitud de razones, y creo que merece muchísimo la pena escucharlas con atención y ver con atención todo lo que nos van a mostrar. Para comenzar y para situar el tema, creo que es importante que cada una de vosotras nos contéis por qué debemos comunicar, en este caso, información médica, información desde el médico, desde los enfermeros a los pacientes, por qué debemos hablar de infografías, de lenguaje claro y de medicina gráfica, y qué logramos al utilizar estas herramientas. Si os parece, vamos a empezar con la más joven de este joven panel que tenemos hoy aquí. Marina, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí a todos. Yo quiero empezar diciendo un poco la definición de medicina gráfica, para quien no la conozca todavía. Esto es un movimiento que empezó en el mundo anglosajón, de la mano de Ian Williams, que era un médico que estaba trabajando en Inglaterra, y a él le gustaba hacer cómics y averiguar y utilizar esos cómics que hablaban de enfermedad. Paralelamente, en el otro extremo del mundo, estaba una enfermera que se llamaba Inkey, que estaba trabajando con pacientes con VIH, con SIDA, y bueno, pues se dio cuenta de la utilidad que podían tener los cómics para comunicarse con ellos. Entonces, la definición que dan desde ese movimiento anglosajón es que la medicina gráfica es la conexión que hay, la intersección que hay del cómic en el entorno sanitario. Cuando viene a España, ya 3 añitos más tarde, por el 2010, de la mano de Mónica Lalanda, le damos un poquito la vuelta a la definición. Seguimos incluyendo el cómic, pero también añadimos las infografías y las ilustraciones como recursos para comunicar y para divulgar, como recursos sanitarios. La medicina gráfica puede dividirse en 4 pilares fundamentales, que serían bueno, no sé si podemos poner la imagen. No sé. Ahí está. Vale. Estas serían como las modalidades de... Las imágenes que van a aparecer son mías.
porque además de enfermera soy ilustradora y bueno, se pueden utilizar sin problema. Luego hablaremos de eso también, pero bueno, que para que lo sepáis. Las 4 modalidades que tiene la medicina gráfica sería la primera, que sería la docencia entre profesionales, es decir, el uso de las infografías o del cómic o de las ilustraciones para enseñar a estudiantes, a residentes o a otros profesionales de nuestras categorías. Además, se ha demostrado que mejora la empatía, el razonamiento clínico y la observación en nuestro entorno. La segunda modalidad sería de profesional a paciente, que es lo que llamamos la modalidad clínica, ¿no? la más usada para la educación sanitaria, para la prevención, para la promoción. La tercera sería entre pacientes, que hablaríamos un poco de comunidad, que es ese sentimiento que se crea cuando estamos conectados con personas que han sufrido lo mismo que nosotros. De eso hablamos más adelante, que es el término patografía gráfica, que os lo quedáis por ahí en la recámara, que luego lo traeremos. Y la última modalidad sería la terapia artística o la arteterapia, que aunque difiere un poco o es la más alejada del resto, la seguimos incluyendo como la capacidad que tiene el arte en sí mismo para sanar. Gracias, Marina. Muy buen esquema, muy buena ilustración. Enhorabuena. Ingrid, ¿por qué son necesarias las infografías y qué logramos con ello? Bueno, pues precisamente nosotros en Humanidades, desde el ámbito de la traducción y la interpretación o desde la lingüística, bueno, al menos yo me acerqué a la medicina gráfica y me enamoré totalmente de este movimiento y quise llevármelo a mi profesión. Entonces, nosotros, utilizando esos recursos que ofrece la medicina gráfica, como cómics, infografías, ilustraciones, folletos y algunos más que todavía no están incluidos en el movimiento, como pueden ser videocuentos y que veremos también, hablaremos de ellos un poquito más adelante, pues lo que pretendemos son 2 cosas principalmente. Una de ellas, poder transmitir a la sociedad ese conocimiento científico. Y la otra es educar a la ciudadanía y que sirva también como herramienta preventiva. Y en concreto, con respecto a las infografías, tenemos unos textos que son multimodales. Es un texto que en los últimos años ha adquirido un valor propio y, bueno, y cierto peso, ¿no?, dentro de los géneros textuales, y han empezado a investigarse dentro del ámbito académico. Y para mí quizás lo más importante de este género textual es esa combinación, esa multimodalidad que existe entre el texto y la imagen. Pero la imagen no como un mero objeto decorativo, sino como una ayuda para que transmita esa información, un apoyo para transmitir. Y además, en ese texto es importante también que sigamos unos principios de lenguaje claro, como se han mencionado también esta mañana y de los que, bueno, también hablaremos un poquito ahora en esta sesión. Y bueno, nosotros pues a través de la traducción también podemos trabajar con esto, ¿no? ¿Qué logramos con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos y por qué comunicamos así? Pues en primer lugar lo que logramos es humanizar la atención sanitaria. Logramos que los pacientes tengan acceso a esa información, no solo pacientes, sino también la ciudadanía en general. Y, por supuesto, tener ese derecho, ¿no?, del que se hablaba también esta mañana, ese derecho a entender qué es lo que nos está pasando. Y por eso pues, consideramos que es una de las herramientas más útiles, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Luego lo veremos de alguna manera. Laia, con respecto al lenguaje claro, que lo ha sobrevolado, se ha mencionado en distintas sesiones, pero en este ámbito, ¿cómo nos lo contarías? Bueno, en primer lugar, gracias, Elea, especialmente, gracias a la organización por invitarme a estar aquí hoy. Para mí es un auténtico placer. Y siguiendo tu pregunta, me voy a centrar, aunque también he trabajado en infografías, como veremos más adelante, en el lenguaje claro. Bien, según la International Plain Language Federation, un texto está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que el público al que se dirige puede encontrar lo que necesita, entender lo que encuentra y usar esa información. Fijémonos que aquí hay 3 elementos claves: la estructura, el diseño y la redacción.
con todos sus elementos lingüísticos. Estos 3 rasgos también aparecen en la definición que hace la ISO de Plain Language y su homóloga UNE de lenguaje claro. Esta técnica se utiliza en textos especializados de distintos ámbitos. También del ámbito médico, que como sabemos está constituido por un gran abanico de textos dirigidos al paciente. Hay mucha investigación sobre el lenguaje claro. También existen sistemas de ayuda a la reacción al lenguaje claro, como el sistema Artex, otros sistemas que ayudan a la evaluación de la claridad de comprensión de los textos, como Clara, de prodigioso Volcán. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué comunicar así? Bueno, yo creo que cada vez más nos encontramos con pacientes más empoderados que necesitan información y, sobre todo, necesitan entender esta información. El paciente del siglo XXI, en general, es un paciente que quiere estar informado y que quiere ser partícipe de todo el proceso terapéutico, y a esta necesidad de democratización del conocimiento médico tenemos que darle respuesta, y como lo estamos viendo lo podemos hacer desde distintas vertientes y también desde distintas disciplinas, como es la enfermería, la medicina, la lingüística, entre muchas otras. Claro, Laia, es muy importante lo que acabas de mencionar y lo que ha salido de alguna manera en la conversación, y es que este tema de la comunicación médico-paciente en realidad requiere de saberes multidisciplinares, requiere de muchos perfiles para que realmente se pueda producir esa comunicación clara, sensible, rigurosa y muy comprensible. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y ahora me gustaría pediros que nos enseñarais parte de los materiales que diseñáis, con los que trabajáis, para que se pueda mostrar claramente a qué nos estamos refiriendo con estos 3 conceptos, ¿no? Infografía, lenguaje claro y medicina gráfica. Ingrid, si quieres empezar tú. Voy a mostrar un vídeo. Bueno, nosotros en Oncotrad lo que hacemos es que partimos de las fuentes fiables, ¿no? Queremos transmitir esa información de una fuente que sea rigurosa, y para ello nos vamos a artículos científicos publicados por profesionales sanitarios. Partimos en nuestra búsqueda de las necesidades informativas reales de los pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de unas encuestas dirigidas a pacientes y a la ciudadanía. ¿Qué es lo que hacemos primero? Traducimos el propio texto en el mismo registro, para que tengan acceso también a ese texto especialistas en el mismo nivel. A continuación, sirviéndonos de distintos tipos de herramientas de traducción, como traducción, y aquí para aquellas personas que están del sector de la traducción, pues la traducción intralingüística, intergenérica, interlingüística, y bueno, otros conceptos que están relacionados, adaptamos el texto a otro formato. En esos formatos nos vamos a encontrar algunos recursos que creamos basados en la medicina gráfica. Algunos de los colaboradores van a hacer cómics, como el que se ha visto hace un momento, van a hacer infografías, vamos a hacer esos videocuentos, y luego también vamos a hacer un resumen utilizando los parámetros del lenguaje claro para que el texto en sí sea accesible. Cuando queremos trabajar con esa terminología, que es bastante compleja muchas veces, ¿no? El tecnolecto de la medicina, estamos trabajando en 2 vertientes. Por una parte, creamos un diccionario, del que se ha visto alguna parte y del que hablaré también ahora un poquito más adelante, y utilizamos sobre todo los procesos de terminologización, que son esos procesos lingüísticos que nos sirven o que nos ayudan a hacer más sencillo ese concepto. Entonces, a través de estos procesos de terminologización, con la ayuda de la medicina gráfica y la herramienta que es la traducción, conseguimos hacer ese conocimiento accesible. Y, por supuesto, un aspecto muy importante es tener en cuenta el tipo de receptor que vamos a tener. Tenemos receptores adultos, tenemos receptores que son niños, y, por ejemplo, se pueden ver ahora algunos de los materiales que hemos generado: infografías, cómics, vídeos.
Este en concreto es el mapa que hemos diseñado para el Hospital Universitario Reina Sofía, para el materno-infantil, en el que hemos descrito cada una de las secciones y apartados, que tienen un pequeño código QR, dentro del marco de la humanización. Radioterapia. Hola, mi nombre es Rocío y voy a enseñarte cómo funciona la unidad de radioterapia. ¿Me acompañas? Primero, debes trasladarte en ambulancia hasta el hospital provincial. Allí encontrarás a Leo. ¿Lo conoces? Es una máquina que lanza unos rayos invisibles muy potentes. Estos rayos se enfocan a las células de tu cuerpo que son revoltosas y no funcionan bien. Tendrás que quedarte muy quieto durante un momentito. Solo será un minuto. Leo, con sus rayos, nos dirá dónde están las células que hacen trastadas para que podamos curarlas. Con este tipo de recursos ayudamos a que los niños, cuando van a entrar en radioterapia, por ejemplo, pues entren de una forma con menos miedo, entendiendo qué es lo que va a pasar. Y también les ofrecemos a los padres, a las familias, una ayuda para poder transmitirle, comunicarle a sus hijos qué es lo que van a encontrar, ¿no?, en ese momento. Hemos generado también materiales, seleccionado algunas de las infografías y sobre todo aquellas sobre las que más información solicitaban los pacientes oncológicos. Temas que, por una parte, pueden salir en la consulta y otros temas que no salen en consulta pues porque no hay tiempo o porque son temas que a veces son algo tabúes o no son los más importantes, ¿no?, en una consulta. Como, por ejemplo, temas relacionados con actividad física, con cuestiones genéticas o con sexualidad. Entonces, de esta manera, con este tipo de recursos, como se puede ver, se está transmitiendo la ciencia partiendo de una fuente rigurosa, de una investigación, pero utilizando un formato, un lenguaje y unos recursos que son mucho más accesibles y más sencillos de entender. Perfecto. Impresionante verlo. Laia. Sí, a mí me gustaría mostraros dos herramientas o recursos. En primer lugar, quería hablaros del sistema Artex. Es un sistema pensado para redactar textos en lenguaje claro y está desarrollado en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el marco del Grupo Actualin y con la colaboración del Grupo Eulaterm de la UPF. Concretamente, está desarrollado por el equipo Artex, del cual soy miembro y coordino la parte de medicina. El sistema Artex es un sistema automático de ayuda a la redacción de textos especializados. Incluye dos herramientas. Por un lado, el sistema Artex, que ayuda a la redacción de textos especializados de distintos ámbitos, entre ellos el médico, también del administrativo, del turismo, etc. Y el sistema Artex Claro, que ayuda a la redacción de textos especializados, pero teniendo en cuenta esos parámetros de lenguaje claro que conocemos. Por ejemplo, hace especial énfasis en el tratamiento de la terminología, oraciones y párrafos que son demasiado largos, etcétera, etcétera, y las distintas directrices. Tanto Artex como Artex Claro son gratuitos, están disponibles en línea y no es necesario registrarse. El sistema Artex incluye el ámbito de la medicina desde el año 2006 y está pensado en clave de géneros textuales. Ayuda a redactar una historia clínica, un artículo de investigación. Incluye recomendaciones también a nivel lingüístico que son compartidas con las recomendaciones de lenguaje claro que también incluye el sistema Artex Claro. Aquí vemos en la pantalla, por ejemplo, que nos muestra un poco la estructura y también una vez pongamos el texto y le pidamos al sistema que lo revise, nos van a aparecer a la derecha las distintas recomendaciones que hay que tener en cuenta para que el texto esté bien redactado y sea comprensible. Aquí os
He seleccionado alguna para que podáis ver algunos ejemplos. Y ahora el último trabajo que estamos haciendo en el marco de mi postdoctorado Margarita Salas es incluir el ámbito de la medicina en el otro sistema que os comentaba, que es el sistema Artex Claro, que en estos momentos solamente incluye el ámbito de la administración pública. Y el otro recurso que os quería mostrar es una infografía terminológica sobre tratamientos de cáncer de mama. Yo empecé esta infografía en el marco de mi tesis doctoral y la pude completar gracias a una ayuda Joan Oró de la Fundació Catalana per la Recerca y la Innovació. Por eso vais a ver que solamente en estos momentos está disponible en catalán. Y estas infografías terminológicas sobre... Bueno, ya comentaba Ingrid, de hecho, que las infografías es un género textual que cada vez más se está consolidando como un género que ayuda a la simplificación de textos complejos, ¿no? Y además, esta infografía que podéis ver en pantalla es digital e interactiva, es también multicapa y lo es por dos motivos. El primero es que, como habréis visto, permite acceder a otras infografías secundarias de los distintos tratamientos de cáncer de mama, y también porque permite acceder a diferentes capas de especialización. Es decir, permite, por ejemplo, acceder a los distintos términos, luego puedes ver la definición, los sinónimos que están ordenados por orden de transparencia según las recomendaciones de los especialistas, porque el objetivo principal de este trabajo era que los términos que se perciben como un obstáculo de comprensión para las pacientes pasasen a ser un puente de acceso al conocimiento médico. Por eso el eje vertebrador de todo el relato de esta infografía es básicamente la infografía. Lleva un vocabulario integrado, etc. A esta infografía se puede acceder a través del portal EULAMED, dirigido por la doctora Rosa Estopá. También es libre, es gratuito, se puede acceder en línea. Y en este portal, además, vais a poder encontrar otros recursos, como son infografías destinadas sobre COVID, destinadas a niños y adolescentes, o la app Diximed, que ganó el premio MEDES el año pasado. También otra app web para familiares y pacientes con enfermedades raras, entre otros recursos que trabajamos en el grupo Eublater. O sea que se van combinando bastante las técnicas. Al final es difícil discernir una infografía pura, digamos, porque se va hacia el lenguaje claro y viceversa. Se trabaja con distintos formatos, ¿no? Y hablando de este género multimodal. En el caso de la medicina gráfica, Marina, ¿cómo es? ¿Qué nos puedes mostrar sobre lo que estáis haciendo o lo que estás haciendo? Bueno, dentro de la medicina gráfica, como bien dice la definición, hay gente haciendo todo tipo, ¿no? Hay gente haciendo cómic, novela gráfica, hay gente dedicada más al mundo infográfico, y luego estoy yo, que hago sobre todo ilustraciones, con muchas de ellas con un gran contenido infográfico. Entonces, podrían ser ilustraciones infográficas, no sé si ese término todavía está creado, pero bueno. Yo os quiero mostrar uno de los primeros trabajos con los que yo empecé, que eran Margarita y Ramón. Son dos personajes en honor a Margarita Salas y a Santiago Ramón y Cajal, que bueno, lo que querían hacer era acercar la ciencia a los más pequeños. Esto se desarrolló desde el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y bueno, se hicieron tanto ilustraciones como vídeos divulgativos con estos personajes de todo tipo de temas, para explicar qué es un virus, cómo funciona el corazón, cuándo nos ponemos malos, y bueno, ahí están los pequeñajos. Por otro lado, yo he trabajado como profesora para una academia de enfermería y bueno, me daba cuenta que cuando yo tenía que explicar algo,
quería que lo hiciera, sentía la necesidad de hacerlo de la manera en la que yo aprendo, que es al final a través de ilustraciones o de esquemas. Entonces, cuando surgían temas más complicados o más difíciles no de comprender, sino un poquito de asimilar, yo necesitaba hacer este tipo de recursos y bueno, observé que también a la gente le eran útiles. Este es un ejemplo de uno de los apuntes que tenía que hablar de toda la incompatibilidad RH, de la vacuna anti-D, de por qué es importante ponerla en el momento de la embarazada, qué es lo que sucede cuando no la pones. Entonces, bueno, no está aquí, pero bueno, había un vídeo también que va como pasando de capita en capita en la infografía esta, que era un poco interactiva. Luego, aparte de dar docencia a otros profesionales, yo como enfermera especialista en pediatría siento la necesidad también de enseñar a mis pacientes o a los padres y madres de mis pacientes. Este es el caso, yo he trabajado en la UCI pediátrica y bueno, teníamos que tener a una niña que había sido intervenida de tiroides, había tenido unas complicaciones a nivel pulmonar y bueno, necesitaba utilizar un incentivador respiratorio. Yo hacía bastante tiempo que no lo había utilizado y nos surgió de repente la duda en la planta de cómo se utilizaba esto, había que soplar, había que inspirar, cómo le explico yo al paciente. Y claro, sacamos las instrucciones, que eran como un documento enorme, pues lleno de texto bastante complejo, difícil de asimilar, y digo, yo esto no se lo puedo dar al paciente porque me va a mandar a tomar por saco. Entonces, digo, ¿de qué manera se lo puedo dar a estos padres para que lo usen durante toda la estancia hospitalaria, incluso que se lo puedan llevar a casa porque esta niña iba a necesitar fisioterapia respiratoria? Entonces, era algo que tenían que aprender bien, tanto los padres como ella. Y bueno, surgió esta pequeña infografía sobre qué es un incentivador respiratorio, por qué es bueno, qué es lo que te va a aportar y los 4 pasos, que es súper sencillo de cómo usarlo. O sea, era muy, muy fácil, pero si no, era como que necesitábamos una manera accesible para transmitir esa información, ¿no? Luego, bueno, esto ya es también infografía. Yo hasta ahora todo lo que hago lo creo con dibujo digital, con Procreate, pero bueno, alguna vez he cacharreado un poquito con aplicaciones como tipo Canva o Pictochart para utilizar logos o imágenes. Y bueno, esto está creada en línea y lo mismo, era una manera de explicarle a mí misma y a compañeros pues, el tema de la presión intracraneal, cuándo sube, cuándo baja. Y bueno, de sintetizar un poco los apuntes. Y ya por último, yo quiero hablar de lo que es el último trabajo que he realizado, que es una guía de la bronquiolitis en la UCI para los padres y las madres que tienen niños ingresados por esta patología. Yo en este momento trabajaba en la UCI pediátrica de Cruces, del Hospital de Bilbao, y me daba cuenta que la bronquiolitis es una patología súper común para los lactantes y para nosotros era muy frecuente. O sea, estábamos muy acostumbrados a tratarla, muy acostumbrados a qué es lo que teníamos que hacer, pero claro, para los padres ver a sus hijos ingresados por esta patología no era algo banal, era un momento de muchísimo estrés, muchísima ansiedad y que era muy abrumador para ellos. Entonces, tú ver a tu hijo de repente ingresado en una UCI, conectado a un montón de cables, a respiradores, a ventilación, a sondas para alimentarse, era muchísima información que no le puedes decir directamente, ¿no? en el primer momento y se la tienes que dosificar. Entonces, esta guía lo que pretende es ser un recurso de apoyo durante toda la estancia de la UCI. El marco teórico está basado en los cuidados de enfermería, según pues, los patrones un poco funcionales y de alimentación, de respiración, de aislamiento y bueno, ese era el índice y lo que el proyecto acabó consiguiendo un poquito de ayuda de financiación del Hospital Universitario de Burgos, a través del cual se han impreso 300 ejemplares, se están distribuyendo en la UCI pediátrica de Burgos y aunque se está haciendo en Burgos es una guía que podría ser utilizada en cualquier UCI pediátrica nacional porque realmente no se mete en terreno como específico de cada hospital, sino que trata la bronquiolitis de una manera general. Algunos ejemplos de las páginas son estas, son ilustraciones
pues eso, con un poco parte de infografía sobre la bronquiolitis. Se lleva desde el momento en el que el niño está enfermo en casa, tiene que pasar por urgencias, acaba ingresado en una UCI pediátrica, el momento luego de traslado a planta y ya regreso a su casa, ¿no? Es como todo ese proceso, ese viaje del héroe del paciente que tiene un problema, le surge esta necesidad de meterse en toda la historia, en esta aventura, y sale de ella. Este es otro de los ejemplos, ¿no? La guía, por supuesto, está disponible para descargarse gratuitamente a través de ese código QR. Se distribuyeron varios de estos carteles tanto por los hospitales como por los centros de salud de Burgos y bueno, ha tenido también ayuda desde el Colegio de Enfermería de Burgos, que también la ha distribuido por otros colegios de enfermería nacionales y cuenta con el aval científico de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica y bueno, fue revisada también por profesionales de la UCI, tanto enfermeras, médicos como TECAIS. Y ya está. Gracias, Marina. Bueno, no me dirán o no habrán pensado lo mucho que nos hubiera gustado recibir la información de esta manera en las distintas situaciones por las que hemos pasado. Es un trabajo realmente valioso y muy curioso porque han visto cómo Ingrid, traductora de profesión, de repente se reconvierte a la ilustración, al diseño gráfico, a la infografía, o como Marina, pediatra, de repente se convierte no solamente en ilustradora, sino también en traductora de ese gran manual de instrucciones para utilizar el respirador. Es asombroso. Hay una cuestión que ha salido también ya en la presentación de estos materiales que tiene que ver con la terminología, porque muchas veces el escollo para entender la información es precisamente el de los términos, que no sabemos qué significan y nos los tienen que aclarar, nos los tienen que explicar y muchas veces esos términos, o nos los tienen que traducir, muchas veces esos términos acaban en una infografía. Yo sé que tú, Laia, trabajaste en tu tesis y trabajaste a fondo el concepto de infografía terminológica. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Sí, en el marco de mi tesis, dirigida por la doctora Stopa y el doctor Cristian Ochoa, acuñamos este concepto de infografía terminológica, aunque es un concepto que se había utilizado, por ejemplo, desde el Termcat para hacer referencia a otro tipo de infografías. Y desde nuestro punto de vista definimos lo que es una infografía terminológica, es aquella que como eje vertebrador tiene la terminología y que metodológicamente está elaborada siguiendo las diferentes fases del trabajo terminológico, fusionadas con los diferentes pasos de elaboración de infografías. Es aquella infografía que hace especial énfasis en el tratamiento de la terminología dentro del texto a través de distintas técnicas como es la definición, el despliegue de sinónimos, la ilustración o la iconografía. Y en este sentido, creo que antes no lo he comentado, pero la infografía es fruto de un trabajo multidisciplinar en el cual han participado profesionales de la salud, pacientes expertos, pero también diseñadores gráficos y lingüistas, ¿no? Y como comentabas, Elea, sí, la terminología es un rasgo que para mí es clave y quizá el más controvertido dentro de la corriente del lenguaje claro. La terminología es el rasgo más cambiante entre ámbitos y subámbitos de especialidad. Es verdad que no todas las recomendaciones del lenguaje claro son compartidas entre ámbitos de conocimiento, pero seguro que la terminología es el rasgo más diferencial, sin ninguna duda. Y por este motivo es un deber estudiarlo desde la corriente del lenguaje claro. La terminología vehicula el conocimiento, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es el mayor obstáculo de comprensión, ¿no? Y
Y por lo tanto, tenemos que buscar técnicas, herramientas que faciliten su comprensión. Dentro de esta parte, ¿no?, de terminología del lenguaje claro, se encuentran esos términos opacos que necesitan una variante sencilla, una paráfrasis, una definición para ser comprendidos. Se encuentran las siglas, que son una fuente de opacidad semántica enorme, y sobre todo en textos médicos que están repletos de ellas, y muchos otros aspectos, ¿no?, que es muy necesario trabajar en el ámbito médico. Gracias, Laia. Y en vuestro caso, Ingrid, ¿cómo trabajáis la terminología en las infografías? ¿Cómo cuidáis de ella? ¿Qué es eso de la terminologización que utilizáis a menudo? Cuéntanos. Sí, que parece un trabalenguas, el término de la desterminologización. Voy a mostrar un pequeño vídeo también con los procesos que vamos utilizando, ¿no? Nosotros partimos de un artículo científico, creo que todos sabemos cuál es la estructura de un artículo científico y de lo riguroso y lo complejo que engloba, y lo que pretendemos es convertirlo en una de estas ilustraciones, en uno de estos cómics y, por ejemplo, en el resumen, ¿no?, como se muestra ahí. Nosotros, cuando nos acercamos al artículo científico, vamos a encontrar una estructura ya predeterminada, en la que siempre nos vamos a encontrar el abstract, la introducción, la metodología, la discusión, las conclusiones. Entonces, como decía al principio, hacemos una traducción en el mismo registro, pero también vamos a seleccionar la información de ese artículo que responde a esas dudas que tiene el paciente. ¿Qué es lo que necesita realmente el paciente? Porque no necesita todo el artículo completo. Una vez hemos seleccionado esa información, ahí nos vamos a encontrar con terminología muy técnica que no es comprensible. Para eso utilizamos ese proceso de terminologización, que son, pues, definiciones, explicaciones, paráfrasis reformulativas, utilizamos sinónimos, y con ello ya pasamos a la fase de selección de estos términos y de elaboración de un diccionario. De hecho, ahora mismo estamos trabajando en mejorar el diccionario que tenemos ya elaborado, puesto que nosotros partimos de esos textos científicos con los que hemos estado trabajando y con los que hemos traducido, pero queremos ampliarlo, evidentemente, y crear el primer diccionario completo de terminología oncológica, ¿no? Entonces, en este diccionario, por supuesto, tenemos una parte de glosario en distintas lenguas, inglés principalmente, que es la lengua en la que se transmite la mayor parte de la ciencia, alemán también, y la parte más importante, esa desterminologización, ¿no? Y otra parte que falta, y que es la parte que queremos ahora implementar, es la de la ilustración. Queremos que cada uno de esos términos lleve una ilustración que sea única. Eso es complejo, necesitamos evidentemente financiación para poder encargarle a los ilustradores su trabajo, y bueno, pues estamos en esa fase, ¿no?, de poder seguir trabajando en esa línea. Y bueno, pues de esa manera trabajamos nosotros dentro de la traducción y de los procesos lingüísticos, o tratamos de hacer más accesibles esos términos, esos conceptos. Me imagino que partís ya de recursos terminológicos preexistentes o de esfuerzos previos que se hayan hecho para clarificar el lenguaje, ¿no? Sí, precisamente con los procesos de desterminologización nos hemos basado en autores como Mayor Serrano o como Campos Andrés, que tienen ya descritos cuáles son esos procesos. Nosotros simplemente los aplicamos y nos basamos en la ficha terminológica de Bruselas, que también es la que estamos utilizando para volcar el contenido al diccionario. Y, por supuesto, nos hemos basado también en todos los proyectos que hay anteriores a los nuestros. Evidentemente, todo lo que ya está hecho y que nos sirve como punto de partida lo recogemos para poder seguir creciendo. Claro. Quería mencionar esto por lo importante de la tarea colectiva que tenemos todos en este, y la importancia, luego hablaremos de ello, la importancia de aunar y de hacer accesibles y abiertos los recursos que ya se están creando. Luego volveremos al tema. Y Marina, en el campo de la ilustración, digamos, de la medicina gráfica, ¿qué contempláis con respecto a la terminología y qué es ese concepto del resumen visual? Pues yo rescato un poco la primera idea de la que parte Ingrid, que son estos artículos científicos, ¿no?, que
que tenemos. Ella lo que hace es sintetizarlos de una manera infográfica o ilustrativa para que lo entiendan los pacientes, ¿no? Carga toda esa parte que es útil para ellos y la sintetiza. Hay una vertiente, ¿no?, de toda esta medicina gráfica que son los resúmenes visuales, que lo que pretendemos es lanzar este conocimiento que sea más fácil para los profesionales, ¿no? Es una innovadora forma de comunicar el contenido científico y académico y simplemente consiste en hacer un resumen visual a través de gráficos o de ilustraciones muy esquemático de lo que sería el resumen de esos artículos. Esto lo que va a permitir es que la información sea mucho más fácil de gestionar, va a marcar la diferencia en la divulgación y bueno, te va a hacer decir, oye, a primer golpe de vista me interesa este artículo, es bueno para la investigación que yo quiero o no. O sea, entonces es lo que se pretende. Esto ha sido un ejemplo del estudio que yo hice sobre el uso del cómic para mejorar conocimientos y habilidades de los padres y madres en los cuidados respiratorios del niño. Y bueno, la parte, ¿no?, teníamos la primera página, que es el abstract como tal, y luego era el propio resumen visual que sigue con las mismas partes de un artículo científico, el material y método, conclusiones y luego un poco los resultados. Se puede saltar alguna parte, pues igual la introducción o así, y se centra en dar los datos concretos para que un profesional, un investigador lo vea y diga, este sí que me interesa para meterlo en mi revisión bibliográfica, en mi estudio posterior o no. Y ya está. Y Marina, bueno, lo estamos viendo en los distintos ejemplos que nos habéis mostrado tan maravillosos. Desde luego es esencial que quienes estáis desarrollando este tipo de herramientas sepáis, conozcáis a fondo aquello que estáis manejando, que trabajéis interdisciplinarmente, que os apoyéis en otros profesionales. Pero una vez que tenemos estas maravillas, ¿en qué momento se utiliza? Y, por otro lado, ¿quién lo comunica? Porque eso no es una verdad única, ¿no? Quería que nos lo comentaras. Pues bueno, comunicar es parte de nuestro trabajo como profesionales sanitarios y, sin embargo, aunque parece que sea algo innato, yo creo que es algo que se puede aprender y que se puede mejorar. Y que no podemos decir, uy, a mí es que eso de hablar con el paciente o con el familiar no se me da bien. O sea, creo que es una gran responsabilidad nuestra de, si no es algo que te sale de siempre, pues intentar mejorarlo, ¿no? Creo que hay que saber buscar el momento, que no se puede comunicar en cualquier circunstancia, quizás en un momento de urgencia es más difícil, pero hay que intentar buscar ese momento idóneo en el que tengamos con el paciente pues un ratito, ¿no?, para hablar con él. Hay que saber cuánto sabe el paciente ya de base y cuánto es lo que quiere saber, que a veces es un poco difícil, ¿no? Pero para eso tenemos que hacer una buena entrevista clínica y a través de la escucha activa y bueno, la empatía, que también es algo que se puede mejorar, pues intentar adaptar todo este lenguaje que tenemos a la edad de nuestro paciente, a la cultura, incluso al nivel socioeconómico, ¿no?, del paciente. No va a ser lo mismo hablar con alguien que sabes que ya es médico y que va a saber perfectamente lo que le estás contando a alguien que, bueno, pues que está trabajando en otra cosa, ¿no? Creo que es importante conocer qué recursos tenemos de apoyo para complementar esa información, que nunca van a ser algo excluyente. Hubo una crítica, aunque me dijeron a mí con lo de la guía, dice, pues esto de la guía está muy bien, pero lo importante será hablar, ¿no? Y hombre, es que yo no pretendo para nada quitar el lenguaje que tenemos o comunicarlo. O sea, yo quiero que sea un material de apoyo. O sea, en ningún momento es como te doy la guía y me voy. O sea, es más, me supone a mí más trabajo, pero es lo interesante, ¿no? Creo que no sustituye al lenguaje y que además lo que hace es dotar a los pacientes de información, que ellos, pues como decía Laia, ¿no?, de tenerles empoderados, de tener un recurso al que puedan acceder en cualquier momento, que igual tú les cuentas un montón de cosas, se olvidan, pero puedan volver a ello y decir, pues mira, el profesional me dijo esto, o igual le voy a preguntar sobre este apartado de la infografía o del cómic que me ha dado que no le he entendido suficiente, ¿no? Y luego, finalmente, pues tener un poco en cuenta todo aquello que no es lenguaje, toda la parte que comunicamos, pues el tiempo en el que lo hacemos, la velocidad,
la distancia que tenemos con el paciente, el sitio donde lo hacemos, si le vamos a tocar, si no le vamos a tocar, si hemos dispuesto una mesa por delante o la hemos girado un poquito para ser más cercanos a ellos, que todo eso en el entorno es importante a la hora de comunicar. Y bueno, ya por último, decir que yo soy enfermera, que parece que las enfermeras no comunicamos, pero que tenemos muchísimo que decir, que el médico pues, puede hablar con el paciente sobre un tratamiento, sobre un diagnóstico, pero nosotras somos las que cuidamos de los pacientes y tenemos muchísimo que decir. O sea, que no se quede la comunicación relegado solo para el profesional médico y que todos los profesionales a nuestro nivel, sin inmiscuirnos y meternos en otros ámbitos, podemos hacerlo y debemos. Claro, de hecho es otra manera de cuidar, ¿no? Si la información está, cuando se encuentra el momento adecuado, la circunstancia adecuada, el estado de ánimo del paciente, etcétera, será el momento de que quien esté informe, ¿no? Y ahí vamos a tener variaciones. Ingrid, en tu experiencia, ¿cómo es la percepción, cómo reciben los pacientes este tipo de materiales que les ofrecéis, que preparáis para ellos? Bueno, pues llevamos todo el día hablando de esa accesibilidad a la información, de la ciencia abierta, y es cierto, tenemos a nuestra disposición toda la información como nunca antes, pero ¿la entendemos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Y la recibimos en el momento adecuado? Ahora voy a hablar por mi experiencia como paciente. Cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad grave, te quedas con la palabra primera. El resto no lo oyes, es ruido. O términos que no entiendes, ¿no? En mi caso, tenía cáncer y me quedé ahí. Bueno, no me dijeron cáncer. Tienes un carcinoma ductal infiltrante. Mi marido preguntó, ¿qué es eso? Y yo dije, cáncer. Y ahí empezó la radióloga a darme un montón de instrucciones, muchísimas. No entendí ninguna. Me quedé en tengo cáncer y estoy embarazada de 6 meses. Ahí, bloqueada. Muchísima información y además de algunas cosas que eran importantes porque tenía que mover fichas. Tenía que avanzar rápido, no podía quedarme ahí. ¿Qué me está pasando, no? Entonces es muy importante, como estaba diciendo Marina, hablar con el paciente, ver cuál es el momento, darle una serie de pautas. Darle una información importante, pero guiarle y tener esa guía, ¿no? O esa información para que el paciente después pueda en casa leer o informarse sobre esas pautas que te han dicho que tienes que hacer, ¿no? ¿Dónde nos vamos a buscar la información? A Internet. ¿Tenemos siempre fuentes fiables y comprensibles? No. De ahí surgió la idea del proyecto que he comentado antes, ¿no? Y para mí, como paciente, con esos recursos de medicina gráfica, pude paliar información de la que no disponía. En mi caso, pues sí es cierto, podía acceder a la ciencia abierta, de hecho entraba, me descargaba artículos sobre el tipo de cáncer que tenía, leía esos artículos que estaban publicados en inglés, debatía con mi médico, le hacía todas las consultas que necesitaba, pero bueno, eso no es lo habitual. Lo normal es que no puedas acceder a ese tipo de información y que necesites otro tipo de recursos, ¿no? De ahí poder tener accesible pues este tipo de infografías. Por ejemplo, a mí me sirvió también mucho un cómic que leí sobre cáncer de mama que me ayudó a validar lo que estaba sintiendo, porque eso es otro aspecto. No solamente la comprensión de la enfermedad, es ahora cómo te sientes cuando ha llegado esa bomba a tu vida. Entonces también te ayudan este tipo de ilustraciones o de cómics o de infografías a verte reflejado en esa imagen, que muchas veces esa imagen nos dice mucho más que las palabras. Te he dicho que tenemos. Y sentir que esto que tú estás sintiendo es normal. Darle normalidad a esa situación, ¿no? Entonces, es muy importante que se dibuje todo el proceso para el paciente. Nosotros ahora estamos buscando financiación para seguir trabajando con el proyecto y crear precisamente el mapa completo del paciente oncológico, en el cual se distribuyan las distintas fases que hay de tratamiento, alimentación, efectos secundarios, etcétera, ¿no? Y poder situar y ayudarle con un mapa virtual a ubicarse y acceder a esa información que ya la tenemos disponible, pero en un formato un poquito más adecuado, ¿no? Y también
quería compartir el hecho de que en aquella semana en la que me dieron tantísima información, de la cual entendí poco, luego fui entendiendo mucho más, me ayudó mucho los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, como cirujanas, que cogían un papel en consulta y me decían, mira, estás en este estadio. Y me dibujaban. ¿Ha llegado el ganglio centinela? ¿No ha llegado el ganglio centinela? Porque cuando te hablan de ganglio centinela, de la gammagrafía, del estudio inmunohistoquímico, yo no estaba entendiendo absolutamente nada. Sin embargo, cuando me estaban dibujando y me estaban explicando, por ejemplo, el tipo de cirugía que me iban a hacer, con un dibujo sí estaba entendiendo. Me lo estaban diciendo en mi idioma, me lo estaban mostrando. Entonces, eso te ayuda a tener menos miedo, porque entiendes. Te resta incertidumbres que tienes en ese momento. Y la medicina gráfica es un potentísimo vehículo para poder transmitir esa ciencia, ¿no? Esa que necesitamos como pacientes y como ciudadanos que queremos saber sobre algún tipo de enfermedad o sobre cualquier tratamiento que vayamos a tener, ¿no? Entonces, en mi experiencia como paciente, no puedo estar más convencida de que es una herramienta muy útil y muy necesaria. Y por la que pienso seguir luchando. Yo quiero agradecerte muchísimo que compartas esta experiencia porque creo que se entiende todavía mucho mejor el valor de este tipo de herramientas y de comunicación, ¿no? De comunicación que tiene en cuenta a quien está sentado enfrente, ¿no? Y habéis aludido de alguna manera al concepto de dosificación de la información y del momento, ¿no? A lo mejor en un momento solamente escuchas una palabra y no puedes procesar el resto de las informaciones, pero claro, el disponer de todos estos materiales que estáis elaborando implica tener un recurso al que acudir cuando uno personalmente está preparado o puede ya informarse de algo, y eso me parece valioso. ¿Lo veis así? ¿Lo observáis así entre la gente que recibe vuestros materiales? Sí, en general los pacientes siempre están muy predispuestos y muy agradecidos cuando se trata de poner a su disposición recursos que intentan o que buscan mejorar su calidad de vida, ¿no? En nuestro caso, ya en un estudio más académico, más objetivo, en el marco de las infografías que os he comentado, en una tercera fase hicimos una evaluación, ¿no? de ese prototipo de infografías, concretamente de la infografía secundaria de quimioterapia, y evaluamos tanto la utilidad como la comprensión con pacientes de cáncer de mama. Y vimos que en un 100% de los casos, las pacientes decían que el recurso era útil y que lo recomendarían a otras pacientes. Y en cuanto a la comprensión, establimos un test de 20 preguntas con una puntuación máxima de 20 puntos y vimos que la media era después de analizar las respuestas, era de 18,19 puntos, con lo cual esto demostraba que el recurso era comprensible, que era en realidad nuestro máximo objetivo. Y en este sentido quería poner en relieve lo importante que es contar con la figura del paciente, no solo para la evaluación de los recursos, que también, sino también para la detección de necesidades y durante todo el proceso de elaboración. El asesoramiento del paciente es clave, al fin y al cabo es quien tiene esas necesidades y quien va a utilizar ese recurso en la vida real. Bueno, es muy valioso eso, el comprobar, el desarrollar cosas y luego estudiar cómo se reciben, si son valiosas. En tu caso, Laia, nos has contado cómo fue la experiencia. Ingrid, Marina, ¿nos podéis contar la vuestra? Yo sí, quería poner una imagen, esta. El cómic que antes mencioné un poquito, Achus, Cuidados y Mimos en Síntomas Respiratorios, fue mi trabajo final de residencia.
surge de la necesidad de estar trabajando en la urgencia pediátrica. En el momento en el que damos el informe de alta, todos los padres se llevan pues, su informe médico y unas pequeñas recomendaciones de lo que pueden hacer para prevenir pues, futuros síntomas respiratorios que puedan tratar en casa, cómo detectar esos momentos de riesgo o los signos y síntomas más graves y cómo hacer la técnica de los inhaladores. Ya hay muchos estudios que han avalado que la medicina gráfica es un potente recurso, tanto por la mejora de los conocimientos de los pacientes como por la satisfacción que ellos detectaban, ¿no? En este estudio, que finalmente, aunque hubiera sido ideal hacer un ensayo clínico dándole a unos el cómic y a otros el texto, como se había hecho en otros estudios, por tiempo no fue posible. Solo se hizo un estudio cuasi experimental de tipo pre-post en el que se evaluaba si mejoraban o no los conocimientos y las habilidades de sus padres y madres y luego se les preguntaba sobre el grado de utilidad y de satisfacción que ellos habían percibido. Tanto en los conocimientos o las habilidades se vio una diferencia significativa y en la utilidad y la satisfacción se obtuvo una puntuación de casi 5 en una escala Likert sobre ello. Y como decía Laia, teníamos un apartado, ¿no?, de observaciones en los que se les preguntaba qué es lo que queréis, sobre qué más querríais tener un cómic en casa, qué más querríais que os enseñáramos a través de este tipo de recurso. Y bueno, pues se habló de alimentación complementaria, de cuidados del recién nacido, de técnicas de alimentación enteral, de un montón de cosas, todo esto desde el ámbito de una consulta de pediatría. Y bueno, pues un poco para que se quede claro que esto no son solo dibujitos, que es algo más, que hay todavía gente que piensa, ¿no? Es un dibujito, no, o sea, es un dibujo que aporta mucha información y que complementa y que es útil. Sí. Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho pruebas de recepción. Bueno, yo misma fui una prueba de recepción de ese tipo de materiales, ¿no?, cuando buscaba información sobre lo que me estaba pasando, ¿no? Pero luego los materiales que hemos generado dentro del proyecto, dentro de Encontrar, los hemos probado principalmente en dos líneas distintas, ¿no? Una de ellas como herramienta informativa para que el paciente pueda entender pues, efectos secundarios, tipo de tratamiento, en la fase de diagnóstico. Y la hemos probado tanto en el hospital con adultos como con los niños, ¿no?, con los materiales que habéis visto que se han generado para ellos. De hecho, tuvieron una recepción tan positiva que nosotros en principio solo estábamos haciendo materiales sobre oncología. Y a raíz de esos materiales, el hospital nos pidió que elaboráramos ese mapa completo del hospital materno-infantil, ¿no?, por el maravilloso resultado que habían tenido el cómic, un vídeo sobre qué es el cáncer y una infografía para un tipo concreto de tumor que bueno, pues es muy habitual o que tiene una incidencia importante en el hospital, ¿no? Entonces, a raíz de eso nos pidieron que por favor le elaboráramos ese mapa. Y luego la otra vertiente, en la que hemos hecho también pruebas de recepción, es como material educativo. Nos hemos ido a colegios en Córdoba y hemos llevado distintos tipos de materiales. Hemos llevado folletos, hemos llevado resúmenes, hemos llevado cómics y hemos llevado infografías sobre un tema que estaban viendo en clase de ciencias. Estaban viendo la pirámide alimenticia, cómo tenían que alimentarse, y les hemos puesto materiales sobre ese tema que estaban viendo en clase de medicina gráfica, ¿no? Y bueno, se llevó el premio, el cómic fue el que más me gustó, ¿no? Después la infografía y por último el folleto o el texto, ¿no? Y lo hicimos la prueba con niños de 10, 11 y 12 años. Entonces, eso demuestra que también son materiales educativos y herramientas para la prevención y la educación de la sociedad, de la ciudadanía, para educar en salud, esa alfabetización de salud que también es tan importante, ¿no? Efectivamente, una de las cuestiones que nos ha llegado, en realidad no la entiendo como una pregunta, sino como un comentario, y es subrayar precisamente cómo la comunicación no escrita a veces es más eficiente, se percibe, se recibe mejor, y es justamente el ámbito en el que estáis trabajando, ¿no? Y hay una cuestión también que mencionabas, Marina, que tiene que ver con la creación. La creación no por embellecer o por estética o por ilustrar, por acompañar, sino la creación
para aprender y para hacer aprender a los demás. Y me acuerdo ahora de los famosos dibujos de Ramón y Cajal, que dibujando permitía o él imaginaba escenarios posibles de la enfermedad. En concreto me estoy acordando de una que tiene sobre lo que él imaginaba del cáncer de mama, y realmente el dibujo es una forma de conocimiento, no es que también una forma de acompañamiento, es una forma de creación y de formulación de hipótesis. Y en ese sentido creo que hay que reivindicarlo y engrandecer, ¿no?, lo que es el arte en su vínculo con la ciencia. Bueno, hemos mencionado también a lo largo de la jornada cómo tenemos demasiada información, y a veces eso también genera desinformación, ¿no? Y hay una cuestión de la que hemos hablado, y creo que tú, Laia, tienes ideas bastante claras al respecto, sobre la figura del prescriptor de la información en el ámbito médico. Sí, ¿no? Tanto la sobreinformación como la desinformación son problemas reales, y es una tónica bastante extendida, la que comentaba Ingrid anteriormente, ¿no? El paciente va a la consulta, las noticias no siempre son buenas, se queda solamente con algunas palabras, llega a casa, entonces vienen las dudas, buscan a Internet. En Internet puede no encontrar la información que busca, puede encontrar quizá mucha información, el concepto que llamamos infoxicación. Esa información puede o no ser fiable, puede o no estar actualizada, puede o no estar adaptada a sus necesidades. Por lo tanto, encontrar la información óptima es una tarea ardua, y por lo tanto el médico, aparte, por eso es tan importante que el médico, aparte de prescribir tratamientos, prescriba también información. Una información que en este caso estará avalada por el profesional de la salud, que al fin y al cabo es el referente del paciente. Y en este sentido es muy importante, ¿no?, como decíamos, el trabajo multidisciplinar entre distintos profesionales, médicos, pero también desde la lingüística tenemos mucho que aportar en la comunicación profesional de la salud paciente, como hemos ido viendo a lo largo de esta sesión. Nosotros los lingüistas podemos crear muchos recursos, pero al fin y al cabo necesitamos sí o sí de la figura del profesional de la salud, que es quien tiene este conocimiento especializado y quien puede avalarlo. Y por eso es tan importante, ¿no?, desde mi punto de vista, crear alianzas entre estos colectivos, ¿no? Estas alianzas nos permitirán crear recursos realmente útiles. Por ejemplo, nosotros en el marco de mi postdoc lo primero que hicimos es crear un protocolo de colaboración con la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, entre la SENFIC y la UNED, o a la hora de crear vocabularios de términos complejos con sus variantes sencillas, contamos con los profesionales de la salud del ámbito que nos van a asesorar, o en el caso de las infografías creamos una colaboración con el Instituto Catalán de Oncología, ¿no? Hay que crear esas alianzas también para dar fiabilidad al recurso, ¿no? Y lo que comentaba, que realmente sean útiles y lleguen al paciente de forma segura. Ingrid, ¿quieres comentar algo sobre este punto? Bueno, realmente es que está dicho, ¿no? Está claro. Y es muy importante lo que acabas de mencionar, Laia, sobre la alianza entre los colectivos, ¿no? Que yo no concibo este tipo de trabajo si no hay una fusión entre la parte de la medicina, la parte de las humanidades, la parte artística. Nosotros cuando pasamos un texto científico por todo el proceso, luego tiene una validación médica. Todos los materiales tienen que estar validados, no solamente por la parte lingüística, sino
también por la parte médica, ¿no? Entonces, para nosotros no existiría este tipo de proyectos o este tipo de... no podríamos transmitir la información de esa manera si no compartiéramos el trabajo entre distintas disciplinas. Yo tuve a lo largo de todo mi procedimiento, me ayudé, digamos, de un cómic que no está traducido todavía al español, creo, ¿no? Menopause Comic Treatment, todavía no está traducido, ¿verdad? Bueno, pues uno de los efectos secundarios, ¿no?, de la quimioterapia y de los procesos oncológicos, pues la menopausia. Una, cuando es jovencilla, no está preparada para... Bueno, no está preparada nunca, creo yo, para la menopausia, ¿no? Además, es un tema del que no se habla. Y, sin embargo, ese cómic me ayudó a entender qué era lo que me estaba pasando, porque no lo entendía. Con 34 años no entendía qué cambios estaba sufriendo mi cuerpo, ¿no?, a raíz de, además, un tratamiento y de un posparto, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de recursos de verdad ayudan a entender. Porque, ¿qué pasaría si yo os digo, oye, Ingrid, que te voy a recetar un cómic, ¿no?, desde mi consulta? Pues posiblemente a Ingrid así de primera se le queda la misma cara que a muchos de vosotros y dice, ¿y para qué, no? Pues es un poco lo que hacemos desde Medicina Gráfica. Desde la página web hay reseñadas ya 250 cómics o novelas gráficas que están divididos por áreas y por temas de interés, de enfermedades, de afrontamiento, de duelo, de muerte, que hablen de todas estas cosas. Entonces, tú, si en algún momento como profesional buscas un cómic o novela gráfica específico de un tema, ahí puedes encontrarlo. Entonces, en la reseña pues hablas un poco del resumen del cómic y además te dice, oye, ¿esto lo puedes utilizar? No, porque hay cómics que son muy útiles, ¿no? Igual el de la menopausia te puede valer, igual alguno de pues, el cáncer de mamá, que hable sobre el cáncer de mama. Pero hay otros que, incluso hablando de enfermedades o de momentos como, por ejemplo, un niño que le diagnostican parálisis cerebral desde el nacimiento, que es el caso de una posibilidad de Cristina Durán y Miguel Ángel Riner, pues es igual, no es un recurso que yo daría directamente a los padres en el momento del diagnóstico, ¿no? Pero es algo que igual tras unos meses pueden ver desde otra perspectiva, ¿no? Y ahí, pues, aparte de prescribir información, pues prescribimos cómics también, se puede hacer, se pueden recetar cómics. Una gran receta. Hemos estado hablando durante toda la jornada de inteligencia artificial. ¿Cómo afecta la inteligencia artificial a todos estos procesos creativos, comunicativos, informativos? Ingrid. Bueno, nosotros, yo considero que es una ayuda y que hay que aprovecharla y utilizarla. Entonces, en nuestro caso, sí hemos empezado a hacer algunas pruebas con inteligencia artificial y desde el año pasado pues hemos utilizado ChatGPT 4 para poder reducir los plazos, principalmente en todo el proceso de traducción y adaptación. Todo esto es una tarea humana, lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nos lleva meses traducir un texto científico, determinologizarlo, seleccionar la información, crear el recurso. Normalmente hacemos un curso académico porque una de las partes más maravillosas que para mí tiene este proyecto es que es posible gracias a todos los colaboradores que tiene, ¿no? Estudiantes, compañeros de la facultad, traductores externos, ilustradores, que deciden participar de forma totalmente altruista y por eso seguimos avanzando, ya que, pues, por ejemplo, ahora mismo no tenemos financiación, ¿no? Entonces, es un procedimiento que dura mucho tiempo. Entonces, en nuestro caso, sí estamos trabajando y bueno, creo que vamos a conseguir algo de financiación para ahora poder empezar en septiembre, a eso que hemos testeado de la inteligencia artificial, aplicarlo a los procesos de traducción y de terminologización simplemente para que nos acorten un poquito los plazos, porque sin duda ya hemos hecho las pruebas y necesita de la corrección humana. Eso es algo que está ahí, ¿no? Y debe de ser así. Pero, por supuesto, es una herramienta que necesitamos, ¿no? Y, bueno, en la sesión anterior se hablaba de que en los próximos años conviviremos con la inteligencia artificial como convivimos ahora con Internet, ¿no? Y pienso que es así. Y por eso tenemos que aprovechar ese recurso e implantarlo, ¿no? Entonces, estamos haciendo también pruebas y, por supuesto, en otra de las líneas de trabajo que también queremos avanzar es a raíz de todo lo que han hecho en Artex con respecto al lenguaje claro, en los textos de la administración y por supuesto también en la parte científica. Nosotros queremos, partiendo del conocimiento y de la experiencia previa,
seguir avanzando en esa fase de adaptación a pacientes. Entonces, por supuesto que es una herramienta que nos va a ayudar a poder generar muchísimos más recursos, porque ahora vamos despacito generándolo. Bueno, es una buena variable, desde luego, de los procesos. En el caso del lenguaje, claro, la aplicación de inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural es clarísima, ¿no, Laia? Sí, exacto. Exacto. La inteligencia artificial es muy importante, ya que trabajamos en el ámbito del procesamiento natural, del lenguaje natural, que es una de sus ramas, ¿no? Y, por ejemplo, el sistema Artex se basa en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Actualmente, la irrupción de la inteligencia artificial generativa también ha generado multitud de preguntas, ¿no? Y es un campo que, como hemos visto esta mañana, está aún todavía por explotar, ¿no? Por explorar. Me viene a la cabeza un artículo de la doctora Dacuña, que es quien lidera el equipo Artex, sobre inteligencia artificial y lenguaje claro en español, que es un capítulo de libro publicado recientemente por Thomson Reuters de la ley argentina, en el que la autora compara distintos sistemas de ayuda a distintas tareas relacionadas con el lenguaje claro, como es Artex, como es Clara de Prodigioso Volcán y también ChatGPT. Y concluye que aunque ChatGPT sí que es verdad que en muchos casos lleva a cabo algunas tareas correctamente, como la de ofrecer sinónimos más claros para términos complejos, no llega al nivel de precisión y corrección de otros sistemas pensados específicamente para redactar en lenguaje claro. Y en el marco de mi postdoc también estamos evaluando si la IA generativa se puede integrar en estos sistemas de redacción de lenguaje claro. Pero, como decía, es un campo que está todavía por explorar y tenemos que explorar, ¿no? Para saber las posibilidades, hasta dónde llega, hasta qué punto podemos incluirlo. Es importante señalar las líneas de trabajo, en qué estado estamos y hacia dónde podremos llegar, ¿no? Con todo el aprendizaje que tenemos por delante. Marina, y en el campo de las imágenes, ¿qué ocurre? O de las ilustraciones, ¿qué ocurre con la inteligencia artificial? Bueno, pues sí, no deja de ser una herramienta que, como bien habéis dicho, ha venido para quedarse. Creo que tenemos que ser profundamente críticos con cómo la usamos, validarla y revisarla. Al final, si las imágenes que vamos a utilizar va a ser para entregárselas a pacientes, no se nos puede quedar ningún cabo suelto. Y yo he visto imágenes creadas con inteligencia artificial, con miembros del cuerpo que no concuerdan, con cosas del entorno que no encajan, pues es un palo de suero que el sistema de suero se ata a la silla en vez de que llegue al paciente. Entonces, creo que sí, que para jugar con ella está muy bien, pero es que si queremos utilizar esas imágenes para divulgar y dársela al paciente y queremos que ese paciente confíe en nosotros como los prescriptores de información, tenemos que validarla mucho, revisarla mucho y bueno, pues espero que no quite el trabajo también a los ilustradores, aunque está claro que la tendremos que integrar en nuestro trabajo. Seguro que no. Bueno, hay una cuestión que se repite de manera constante, que es la validación. Siempre vamos a necesitar, o en este momento siempre vamos a necesitar expertos que estén respaldando aquello que se está creando con y sin inteligencia artificial. Me parece que es importante subrayarlo. Hemos estado hablando y viendo muchos recursos muy valiosos para la comunicación médico-paciente. Y es verdad que estos recursos están de alguna manera encerrados en un ámbito, encerrados en un hospital donde se han creado, encerrados en una comunidad académica, médica, en un determinado territorio, en un determinado idioma, etc. Pero estamos en un momento de impulso firme, de apuesta decidida por la ciencia abierta. Claro, es obvio preguntar, ¿no debería
estos recursos estar a disposición de todo el mundo, de todos los hospitales, de todos los pacientes, de todos los médicos. Hay algunos que no es posible. Nos mostraba Ingrid esa infografía del hospital en la que se representan los distintos servicios en un hospital de una determinada ciudad, pero hay otros muchos que habéis mostrado que sí que pueden ser utilizados en el resto del territorio y por muchos profesionales y pacientes. ¿Qué reivindicaciones tenéis al respecto? Pues yo creo que aquí todas somos creadoras, pues bien de texto, de imagen, de algo conjunto, y yo quiero reivindicar que todo creador, todo artista ha de ser reconocido, su trabajo ha de ser reconocido como tal por todo el tiempo que ha invertido, desde una idea, desde un boceto, desde una contextualización, del paso de línea a color. O sea, hay muchísimo trabajo detrás. Yo, por ejemplo, las imágenes que tengo, tanto en mi página web como en Instagram, siempre le digo a la gente, las podéis usar, están bajo la licencia de Creative Commons, que sí que es cierto que es la más restrictiva, pero lo único que pido es no las transformes, mantén el logo, mantén esa autoría siempre que se pueda y no te lleves un beneficio económico por su uso, ¿no? Pero las puedes utilizar de manera libre. Sí que es cierto que cuando ya se hacen proyectos desde un hospital, creo que se debería invertir mucho más en esto, que es que además, o sea, no es que esté demostrado, pero que sabemos que a la larga pues, hacer una buena prevención y promoción va a ser un ahorro de costes. Y sin embargo, aunque todo esto cuesta dinero, creo que el paciente tiene su derecho de recibir toda esta información de manera gratuita, de que sea accesible y universal. O sea, que no cuenten ellos. O sea, creo que desde más arriba tenemos que hacernos cargos de esos gastos. Yo retomo la idea y sigo con el tema de la financiación, ¿no? Es muy importante, hay muchos proyectos en medicina que reciben financiación porque son necesarios, ¿no? Van a salvar vidas de personas, pero también necesitamos financiación en otros ámbitos de conocimiento en los que podemos ayudar a ahorrar también esos costes, ¿no? En los hospitales. Si existen herramientas informativas que ayudan a prevenir o a una detección precoz, evidentemente luego se va a reducir el gasto, ¿no? Hospitalario, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros desde el campo de la traducción, de las humanidades, podemos trabajar en el objetivo de desarrollo sostenible, en ese empoderamiento del paciente, ¿no? En facilitarle esa información, en esa prevención que es tan importante que han puesto sobre la mesa como uno de los objetivos de cara a los próximos años, ¿no? ¿Cómo vamos a prevenir si no conocemos, si no entendemos, si no tenemos la información? ¿Cómo vamos a detectar de forma precoz si hay un tumor o cualquier enfermedad si no sabemos cómo tenemos que detectarla? Entonces necesitamos recursos, o sea, que se inviertan en recursos para acceder a esa información, ¿no? Y esa sería pues, un poco la reivindicación que a mí me gustaría plantear, ¿no? Para que podamos ponerla accesible. Nosotros hemos creado todos estos materiales, son todos accesibles totalmente a través de la página web, los hospitales los tienen totalmente cedidos. Es cierto que algunos los hemos creado específicamente para algún hospital porque nos los han pedido. Luego hay otros que son más genéricos. Vamos muy despacito porque no tenemos recursos para poder generar más información, más materiales. Entonces, esa sería mi reivindicación en las humanidades en general. Clarísima, creo que es importantísimo además. Enlazo con lo que decía Ingrid, y es que es verdad. Hay muchos estudios que muestran que cuanto más informado está el paciente, baja el nivel, la tasa de hospitalización, aumenta la adherencia al tratamiento. O sea, realmente es muy importante, ¿no? Y es verdad que existen muchos recursos que están disponibles gratuitamente, que son de calidad, pero tienen muy poca visibilidad. Se les da visibilidad en foros especializados en los que asisten mayormente profesionales de la salud no pacientes, se les da visibilidad dentro de sus propias instituciones, les dan visibilidad colegas que con muy buena voluntad se dedican a divulgar estos recursos, pero ya es más complicado que pasen estas fronteras y lleguen de pleno al paciente. En mi caso, por ejemplo, las infografías de cáncer de mama que os mostraba están solamente en catalán porque recibieron financiamiento de una fundación catalana y nos han escrito profesionales de la salud preguntando ¿están disponibles en español?
a mí me da mucha pena decir que no, porque ojalá, pero necesitamos financiación, ya no tanto para la traducción, sino para temas de diseño gráfico, de implementación, de programación, ¿no? Entre otros. Y en este sentido, mi reivindicación es que yo creo que debería existir un portal general, un portal seguro, destinado a profesionales de la salud, pacientes y ciudadanía en general. Es decir, un portal que fuese un punto de encuentro de recursos, una forma de democratizar el conocimiento médico, como decía, pues de forma segura, ¿no? Desde las altas esferas. Yo creo que esto sería muy bueno para que los pacientes pudiesen acceder a todos estos recursos y darles visibilidad y que ya tuviesen como un aval más desde arriba, como comentaba Marina. Bueno, ojalá se escuchen mucho estas reivindicaciones, insistiremos en ellas. Antes de pasar las preguntas que tenemos y de manera muy breve, yo os quisiera pedir el favor, para cerrar la mesa, que me contarais muy brevemente alguna experiencia con estos materiales que habéis desarrollado que os haya resultado especialmente significativa, que os haya conmovido, que os haya hecho convenceros aún más de que esta es una apuesta necesaria para la comunicación en este ámbito médico-paciente. Yo, por mi parte, el simple hecho de que un hospital nos pida que hagamos un mapa completo de todas las secciones y departamentos que tiene, creo que ya es algo significativo, ¿no? O he probado, a mi hija la operaron en abril, una operación rutinaria, no era nada grave, pero el hecho de que entrara solita, sin mamá, en el quirófano, y yo le había mostrado previamente los vídeos de qué era lo que iba a pasar en el quirófano, de que la iba a llevar el anestesista de la manita, que iba a llegar al hospital y le iban a cambiar el pijama, para ella ya era algo natural. Ya no era una cosa a la que se iba a enfrentar sin tener ni idea, ¿no? Sin previo aviso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, eso te demuestra que facilita todo el proceso, ¿no? Y bueno, pues con los materiales que hemos generado dentro del proyecto Oncotrat, que forma parte de un proyecto mayor que se llama En qué te puede ayudar, de Juan de la Haba, que es el oncólogo, mi oncólogo con el que estamos generando todo este tipo de proyectos. Él ha puesto en redes sociales todo lo que hemos ido elaborando y ahí se pueden ver las respuestas de los pacientes, de agradecimiento y pidiéndonos materiales sobre, claro, aspectos que iban afectándole a algunos de ellos, ¿no? Gracias, Ingrid. Yo quería mostrar una imagen. Sí, bueno. Esto es una de las páginas del cómic de Achus, traducida al inglés y un poco coloreada también, porque realmente fue una petición muy especial que me llegó de unas compañeras de la ONG de Irihuaca, que bueno, es una ONG que trabaja sobre todo con proyectos médicos y bueno, le tienen en Uganda, en una consulta de atención primaria. Y ellos están haciendo un montón de prevención, o sea, de promoción, ¿no? de la enfermedad. Y bueno, esta imagen a mí me caló muchísimo porque al final era como ver una de tus imágenes que había viajado medio mundo para llegar hasta Uganda, cómo se estaba utilizando, cómo estaba llegando esa información y al final pues la utilidad que tiene. Es decir, igual el texto, no sé yo si la paciente lo entendía o no, ¿no? Pero igual no era ni necesario. Solamente con esa guía del profesional que le guiaba a través de esa ilustración de los signos de alarma que tenía que vigilar en casa. Impresionante, tiene que ser emocionante verlo, sí. Cruzando fronteras. Sin duda. ¿Laia? Sí, yo recuerdo muy especialmente la primera entrevista que hice a una paciente de cáncer para el estudio de detección de necesidades. Y en esa primera entrevista la paciente me dijo que no se encontraba bien y que había dejado de tomar la medicación. Y dije, ¿pero cómo puede ser? Es decir, y ahí me di cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene entender las directrices médicas y de la gravedad que puede tener no hacerlo, ¿no? Y de la importancia, ¿no?, de seguir trabajando en este ámbito. Y también recuerdo otro ejemplo de entrevista que hice en el Instituto Catalán de Oncología, también a una paciente de cáncer de mama, que me comentaba
que la información que le habían dado los médicos después de la intervención quirúrgica no se correspondía con el texto que ella leía, ¿no?, en el informe de alta después de esta intervención. Y esto lo decía con una angustia enorme de no entender. Y eso me hizo dar cuenta, ¿no?, también de la necesidad de seguir trabajando en herramientas que ayuden a clarificar estos textos escritos que llegan al paciente. Y todos ellos, los que han comentado también mis compañeras, y estas vivencias que os acabo de comentar, son ejemplos reales de personas reales, y hay que darles, ¿no?, respuesta de alguna forma. Y todas estas experiencias me llevan a pensar y a recordar una cita de Marie Curie que creo que refleja muy bien el trabajo que estamos haciendo, y que dice que nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Es maravillosa esa cita, Laia, nos la has descubierto y creo que la vamos a tener grabada por mucho tiempo. Voy a pasar a las preguntas. La primera de ellas es sencilla. Nos preguntan con qué licencias se comparten estas ilustraciones. ¿Quién quiere contestar? Yo igual lo he respondido antes. Yo lo que utilizo no es las Creative Commons, que es una licencia que son un poco restrictivas, pero no es... Sí. No es tan restrictiva. Entonces, eso, tienes como varias opciones si quieres que se puedan llevar beneficio económico, si quieres que no, si permites que se transformen. O sea, puedes ir seleccionando ítems. Yo lo que hago es, a través del blog, las saco de la página de la licencia, la coloco en el blog y luego doy por hecho que la gente lo sabe. Hay veces que no. No sería la primera vez que te aparecen imágenes como transformadas sin tu permiso, sin el logo, que a mí me encanta que las usen, pero es todo un detalle de, oye, Marina, ¿te parece tal? O que luego aparezcan con tu logo y digas, pues las están utilizando bien. Sí, eso siempre hay que incrementarlo, ¿no? La cultura de la creación, del respeto al autor y al creador. Sí. Otra pregunta dice, o es un comentario también, los aspectos legales o la precisión necesaria son cuestiones que suelen esgrimirse para no emplear recursos como la medicina gráfica. ¿Es compatible la claridad con la precisión? ¿Podría emplearse la medicina gráfica en ámbitos como los prospectos médicos o las indicaciones para una prueba diagnóstica? Yo creo que sí. De hecho, yo estoy convencida firmemente de que la medicina gráfica sirve para transmitir cualquier tipo de información médica. Hay estudios que han sacado ya sobre el consentimiento informado hecho a través de infografía y han visto que es mucho más útil que la gente se lee el consentimiento informado, que la gente directamente firma y ya está. Yo las propias instrucciones de recogida de los cuestionarios del cómic eran también en parte de infografía, porque yo tenía que colaborar con mis compañeras enfermeras y era un lío, ¿no? Vale, le tienes que dar este formulario aquí, luego en el informe del alta le das el cómic, pero le das este otro, esto lo metes en una caja, esto... Entonces, bueno, sí, ¿no? De hecho, el componente visual ayuda, da soporte al texto. Y en el caso del lenguaje claro, por supuesto se puede emplear en todo este tipo de documentos. Yo he trabajado en clarificación de informes de preparación de diagnósticas, de preparación de pruebas como la colonoscopia, por ejemplo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, que tener este soporte visual es que, aunque sea esquemático, para el tema de la medicación que hay que tomar antes de hacer una colonoscopia. O sea, es muy útil, pero muy útil. Y pensando también, considerando esas cuestiones legales, nos estamos basando, por ejemplo, nosotros en artículos científicos. Eso ya está investigado, está publicado. De hecho, lo reseñamos en la página web. Lo primero que aparece es de quién es ese artículo, dónde se ha publicado, el enlace al DOI y ahora ya los materiales que hemos generado adicionales. Pero eso está todo muy bien reseñado y evidentemente no hay ningún tipo de problema, ¿no? Además, es financiación pública, es todo a través de proyectos de investigación con fondos FEDER, lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, eso es totalmente accesible para todo el mundo. Yo creo que la calidad que damos los profesionales médicos que nos dedicamos a esto de la medicina gráfica es eso, ¿no? Que al final partes de una carrera que estás basado todo el rato en evidencia. Tienes ese deber.
Eso es. Bueno, creo que ese es un mensaje muy claro sobre el que llamar la atención, ¿no? Esto no se hace porque sí, no es un dibujito, como decías, Marina, sino que es todo un trabajo entre especialistas bien documentado y bien respaldado por el conocimiento científico. Es esencial. En esta pregunta nos transmiten un temor fundado, que es ¿qué pensáis de los memes para comunicar? ¿Los incluiríais en la medicina gráfica? Desde vuestro punto de vista, ¿qué valor aportan para comunicar en salud? Porque, claro, comenta, entre otras cosas, por el poder de viralizarse en redes sociales y llevar la educación para la salud al público en general. O sea, tiene su cara y su cruz, ¿no? ¿Qué queréis comentar? Bueno, yo creo que la evidencia científica, lo que estábamos diciendo antes, tiene que estar ahí. Y la información que se tiene que transmitir tiene que estar contrastada. Luego el formato, como medicina gráfica, ahora mismo hay aceptados una serie de géneros textuales que son los que estamos utilizando. Estamos probando con otros que todavía no están considerados medicina gráfica, pero creo que no todo vale. Bueno, yo creo que ahí difiere un poco porque yo creo que el humor sí que vale para comunicar. Sí. Los miembros, Yo Doctor, que son unos médicos que hacen un montón de divulgación, Sí. hacen unas infografías increíbles basadas desde el humor que te puedes reír, pero a la vez estás aprendiendo. Claro, pero basado en evidencia científica. eso es verdad. No. Pero bueno, que engloba ahí un poco el meme, el humor, la gracia, siempre y cuando haya un respaldo detrás. Eso es. Habría que discernir y averiguar también la fuente, ¿no? Bueno, nos preguntan también algo que es muy interesante. ¿Hacéis trabajos que puedan ser multiculturales? Esto me ha llevado a recordar una monografía que se escribió sobre cómo tratar a pacientes de otras culturas en las que el tacto no es tan habitual como en la nuestra, ¿no? ¿Cómo veis este tema? Nosotros hemos empezado también a trabajar en esa línea y, de hecho, los materiales ya adaptados los estamos empezando a traducir a otras lenguas, pensando en la población migrante que tenemos en la zona donde ahora mismo estamos, ¿no? Y las necesidades que presentan en el hospital. Y, por supuesto, teniendo en cuenta no solamente la lengua, sino todos los aspectos de mediación cultural que son necesarios para la población, por ejemplo, que tenemos de lengua árabe en Andalucía, ¿no? O chino, por ejemplo, también. Son los dos idiomas en los que queremos ahora empezar a trabajar. Sí. Yo sí que he tenido una evolución del estilo de dibujo en el que los primeros dibujos era, como comentábamos, la típica familia blanca heteronormativa, y a medida del tiempo me he dado cuenta que en los recursos en aquellos en los que haya más de 2 personajes en los que puedas incluir, pues que hagas un poco de inclusión a la diversidad, que es fundamental, sobre todo porque nuestras familias, nuestros pacientes no son todos blancos, ni muchísimo menos, entonces tienen que verse reflejados en la información que les damos. Bueno, en tus dibujos, en tus ilustraciones Sí, hay diversidad. la de Uganda, claro, es que la tuve que colorear un poco porque digo, es que no les voy a dar ahí un niño blanco porque van a decir, y esto, ¿sabes? No vas a conseguir conectar con ellos. Entonces. Claro. Bueno, y por último, tenemos una pregunta que dicen, ¿pueden los materiales gráficos ser de utilidad también para los propios profesionales de la salud y en qué aspectos? Y efectivamente, antes Marina te referías en esas 4 variantes o 4 canales, cómo realmente sirve, ¿no? ¿Queréis comentar? Sí. No, yo recuerdo especialmente, existen muchas otras, pero durante la pandemia salieron un montón de infografías sobre COVID destinadas a profesionales de la salud, ¿no? Seguramente por esto que comentábamos, que la infografía se está consolidando como un género textual que simplifica o ayuda a simplificar textos complejos, y cuando nos encontramos delante de un ámbito, en este caso subámbito, una enfermedad que a priori es desconocida, pues incluso los profesionales de la salud seguramente les servirán esos elementos gráficos, pero no solo a los profesionales de la salud, sino a la población en general y en todos los ámbitos, ¿no? Y ya os digo, yo recuerdo especialmente en ese momento que salió como una avalancha de infografías desde los sistemas autonómicos de salud para los mismos profesionales, desde los hospitales, etcétera, etcétera.
Y en el ámbito anglosajón, por ejemplo, la medicina gráfica se utiliza dentro de las facultades de medicina como recurso para la enseñanza a los futuros profesionales sanitarios, pues sobre todo con temas de empatía también. Sí, no solo para aprender a conocimientos, sino porque también lo que decía de que se mejora la empatía, la observación, el razonamiento clínico. O sea, ellos van un paso más allá. Y mejora la capacidad de aprendizaje. Sí, también hay muchos estudios que muestran que las infografías mejoran la capacidad de aprendizaje. Citar a Enfermería Creativa, que es una de las profesionales de enfermería más dedicada al mundo de las infografías, y ella era una técnica de cuidados de enfermería y se estaba preparando su promoción a enfermera y todo lo hizo a través, bueno, no todo, pero gran parte lo hizo aprendiendo a través de sus infografías. Ella fue creando y fue aprendiendo a la vez que lo hacía. A mí me ha hecho siempre mucha ilusión cuando me ha venido algún compañero y me dice: jo, Marina, tengo tus esquemas en mi típica libreta de enfermera de bolsillo porque pues, son muy útiles y tal. Y jo, qué gratificante. Sí. Bueno, yo os quería dar las gracias muy, muy sinceras por toda esta luz que nos habéis traído sobre este campo tan nuevo y tan fascinante. Quisimos incorporar estos temas en la jornada MEDES porque es una manera de hablar de la importancia del trabajo interdisciplinar para la comunicación, de subrayar la importancia de la comunicación también como disciplina académica y para mostrar esa intersección entre creación y conocimiento médico. Y bueno, confiamos en que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí todo el día recibiendo información y con esto me despido y clausuramos la jornada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.